Bueno, se ha reconocido que ciertos nutrientes tienen un efecto significativo y positivo frente al virus, ¿no? SARS-CoV-2. Lamentablemente, las personas con obesidad tienen un estilo de vida caracterizado por no ingerir alimentos de buena calidad. Esto va a contribuir a una respuesta inmune inadecuada. Acerca de este tema nos hablará pues el grupo A6 con su trabajo titulado Respuesta inmune desregulada en pacientes obesos, como agravante de COVID-19. Así que le cedo el paso a mi compañera Yosara Edilén Malo Castillo. Adelante, Yosara, tienes 15 minutos. Buenos días, un saludo cordial a los doctores Luis Florián, Bernabé Lozada, César Quito y público presente en la primera jornada virtual científica de cultura investigativa. Damos inicio a la sustentación del trabajo de investigación titulado Respuesta inmune desregulada en pacientes obesos como agravante de COVID-19, a cargo de mi persona, Yusara Malo Castillo, en representación de la mesa A6, grupo asesorado por la doctora Amezquita Cárdenas. En el transcurso de la sustentación abordaremos estos puntos señalando que el desarrollo del tema se realizará mediante 3 capítulos. En el primero explicaremos los procesos moleculares de la respuesta inmune desregulada en pacientes obesos, los cuales posicionan a la enfermedad como agravante de COVID-19. Y en base a ello explicaremos cómo la obesidad repercute negativamente en la evolución del cuadro clínico de esta enfermedad, la cual aún es el principal problema a resolver por nuestro sistema de salud. Al diferenciar, explicar y por ende comprender estos procesos, abordaremos el tercer capítulo, control de la obesidad en la optimización de la salud pública ante COVID-19. Entonces, ¿de dónde nace nuestro interés por desarrollar este tema de investigación? Nosotros sabemos que el 2020 fue un año de desafíos para el sistema de salud, que la enfermedad COVID-19, a su vez, fue el impulso de numerosas investigaciones que tenían como fin la promoción y prevención de la salud para evitar o disminuir las altas tasas de contagio y numerosas muertes. Ante ello, la importancia de analizar la asociación entre obesidad y COVID-19 se sustenta en la documentación, en la documentada relación que tiene con el aumento de riesgo de morbilidad y mortalidad en los pacientes. Por ende, el grupo se plantea el problema de qué manera la respuesta inmune desregulada en pacientes obesos actúa como agravante de COVID-19. Para responder este interrogante, se resumió la evidencia científica disponible en diferentes bases de datos como PubMed y Cielo, y se llegó a la hipótesis de que la respuesta inmune desregulada en pacientes obesos origina inflamación crónica, desequilibrio endotelial y disfunción metabólica, considerando agravantes de COVID-19. Como objetivo general, nos proponemos analizar de qué manera la respuesta inmune desregulada en pacientes obesos actúa como agravante de COVID-19. Para ello se plantea la meta de explicar los procesos moleculares que vinculan ambas patologías y cómo estos repercuten negativamente en la evolución del cuadro clínico de COVID-19. Asimismo, describir la importancia de controlar los índices de obesidad en la optimización de la salud pública. Si bien al principio solo la edad y el sexo fueron considerados como principales factores de riesgo de COVID-19, la enfermedad causada por el MERS, un virus de la misma línea que el SARS, fue asociado por Baldwin y colaboradores a la obesidad como factor determinante de neumonía, distrés respiratorio e incluso la muerte. Popkin y colaboradores a su vez relacionaron obesidad y COVID-19 en todo el espectro, desde riesgo hasta la mortalidad, demostrando que el riesgo de ventilación mecánica fue 7 veces mayor en personas obesas y que la obesidad está asociada con una tasa de mortalidad 5 veces mayor que la de las personas que no lo son. Del mismo modo, en Perú, el SINADEF informó que hasta mitad del año pasado, más de los 3/4 de los fallecidos por COVID-19 eran obesos, reforzando así las manifestaciones de que la obesidad incrementa las complicaciones presentadas en estos pacientes y el riesgo de muerte. Además, en la actualidad, la carta redactada por la Asociación Peruana de Estudio de la Obesidad y Aterosclerosis demuestra cómo la obesidad, independientemente de la edad, es el principal factor de riesgo asociado a la mortalidad, al ser esta un estado inflamatorio crónico amplificado por el proceso de inflamación respiratoria sistémica de COVID-19, provocando así un estado de hiperinflamación que agrava la condición respiratoria del paciente, pudiendo desencadenar la muerte. Por ello, es necesario enfocar medidas de prevención y control a pacientes obesos.
Comencemos explicando el mecanismo de infección del SARS-CoV-2. Para ello podemos ver en su estructura la proteína pico, a la proteína de membrana, a la de envoltura, la proteína de la nucleocápside y al genoma viral, el cual es un ARN de 30 kilobases. Para iniciar el proceso de infección, el SARS-CoV-2 necesita unirse al receptor de la superficie celular, la enzima convertidora de angiotensina 2 o ECA2, expresada ampliamente en células epiteliales, alveolares y enterocitos. La proteína S es fundamental en este proceso de infección, ya que su subunidad S1 reconoce y se une al receptor de ECA2 por medio de uno de los 6 aminoácidos susceptibles del dominio de unión al receptor. Mientras que la subunidad S2, como podemos ver en la animación, va a facilitar la fusión de la membrana viral con la membrana celular. La activación de la proteína S sucederá en la región de escisión polibásica localizada en la unión de las cadenas triméricas S1 y S2 por medio de la escisión de residuos de arginina por proteasas como la proteína transmembrana de serina 2, la cual corta la proteína S y activa las proteínas de la envoltura viral que se encargan de favorecer la fusión. Se separa el dominio RBD con ECA2 e ingresa el virus a las células por endocitosis. El ARN genómico del SARS-CoV-2 de polaridad positiva actúa como un ARN mensajero para fabricar poliproteínas catalizadoras de la escisión de proteínas individuales, como por ejemplo la replicasa del virus. Las proteínas estructurales, tanto S, M y N, que ya mencionamos en su estructura, se sintetizan, como podemos ver en el gráfico, en el paso número 7, y son ensambladas en el CIREG para ser emitidas a modo de vesículas hasta la membrana, donde serán liberadas por exocitosis. Sobre las fases que desencadenará la infección por COVID-19, con respecto a la respuesta inmune, podemos observar que en presencia de un cuadro clínico de síntomas como fiebre, tos o dolor de garganta y disgeusia, ya hay un aumento de la síntesis de citocinas, como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6 y 10. En comparación con el cuadro grave, caracterizado por la disfunción orgánica ya de múltiples sistemas, entre ellos el cardiovascular, el gastrointestinal y respiratorio, sobre todo por la asociación con el síndrome respiratorio agudo, que es la principal causa de muerte, producirá una tormenta de citocinas. Esta tormenta es muy importante al momento de explicar cómo actuará en conjunto con la respuesta inmune desregulada en pacientes obesos. Para poder vincular ambas enfermedades, mencionemos como punto clave que el tejido adiposo es un órgano endocrino encargado de la segregación de diversas macromoléculas. Entre ellas, su función más importante es la intervención en la respuesta inflamatoria inmune a sintetizar sobre todo las adipocinas, citocinas y quimiosinas inflamatorias. En la obesidad veremos una infiltración masiva de estas células inmunes, las cuales aumentan los procesos de inflamación y lipólisis, induciendo resistencia a la insulina y a su vez la disfunción de los adipocitos. Entonces, ¿qué va a pasar con los adipocitos? Pues inducirán la secreción de una mayor cantidad de mastocitos, neutrófilos, células T y B, así como los más importantes, los macrófagos M1 inflamatorios. Y se disminuirá la síntesis de células helper tipo 2, de macrófagos M2 y células T reguladoras. Por ende, lo que va a generar va a ser un desequilibrio entre dos estados que antes se encontraban en homeostasis, que son el estado inmunológico antiinflamatorio, regulador, secretor de citocinas inmunorreguladoras, y el estado altamente inflamatorio, secretor, por ejemplo, de el TNF-alfa, las interleucinas 1B, la proteína quimiotáctica de monocitos 1, el interferón gamma, entre otros, produciendo un microambiente inflamatorio local de bajo grado. Entre las citocinas que intervienen en este proceso, destacan también las citocinas proinflamatorias interleucina 1 y 8, producidas por el inflammasoma NLRP3. Estas inducen la secreción de las citocinas asociadas a complicaciones metabólicas inducidas por la obesidad, las cuales comprenden el mal rendimiento celular del tejido adiposo, muscular y hepático. Entonces, hasta este punto tenemos ya dos características principales de la inflamación, que son la inflamación crónica y la disfunción metabólica. Ahora expliquemos cómo se da lugar al daño endotelial. El tejido adiposo obeso está asociado, como mencionamos, al aumento de macrófagos tipo 1, promotores de la inflamación crónica.
Este hecho, sumado a la acción de la interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa, desencadena la disfunción endotelial. Esta característica se ve potenciada por la sobreexpresión de leptina, resistina, que a su vez sobreexpresan las moléculas de adhesión celular 1 y vascular 1, ligadas a la disminución de la angiogénesis. Del mismo modo, como dijimos que los macrófagos M1 producen estas citocinas, también ocasionarán la pérdida gradual de células escamosas atípicas funcionales, perjudicando la ciliogénesis. ¿Y qué pasa cuando se perjudica la ciliogénesis? Pues la obesidad compromete a los hilos móviles en las células epiteliales de las vías respiratorias. Como podemos ver en la siguiente animación, se deteriorará el funcionamiento de las escaleras mecánicas mucociliares y de esta manera ya no barrerán los agentes infecciosos como el SARS-CoV-2, sino que se va a reducir la eliminación del virus. Mencionemos también que en los tejidos adiposos obesos, enfermos, pues va a haber una sobreexpresión de receptores de proteasas para la entrada del SARS-CoV-2, actuando así como reservorio de virus y como un acelerador porque va a reforzar la inflamación sistémica violenta y la respuesta inmune. Entonces, todos estos tres cambios en conjunto, sobre todo el daño endotelial, van a actuar como agravante del cuadro clínico de COVID-19 al inducir hipoxia, fibrosis e insuficiencia respiratoria. Sigamos con los factores de la obesidad que repercuten negativamente en la evolución del cuadro clínico de COVID-19. En general, la obesidad está relacionada a trastornos como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus tipo 2 y la hipertensión, las cuales constituyen 3 de las 4 comorbilidades asociadas a la gravedad del cuadro de COVID-19. Su evolución negativa está caracterizada principalmente por la fibrosis pulmonar, la cual ya mencionamos cómo se produce. Asimismo, los pacientes obesos presentarán deficiencia de vitamina D, la cual conlleva a la presencia del síndrome de hipoventilación, generando dificultad para respirar y la necesidad urgente de un respirador artificial en conjunto a una cama UCI. Los índices de obesidad son altos y se corroboran de acuerdo a la información brindada por la encuesta demográfica y de salud familiar, la cual muestra que el 22.3% de personas mayores de 15 años presentan obesidad y casi el 40% de ellas sobrepeso, destacando la obesidad tipo 3 en individuos de 40 a 49 años. Del mismo modo, estudios en Perú corroboraron la relación entre obesidad y mayores probabilidades de muerte por COVID-19, hasta en un 28.3%, y determinaron que los pacientes menores a 60 años obesos presentan doble riesgo de ingreso a UCI. Además, un estudio de cohorte prospectivo analizó más de 5.000 casos de COVID-19, llegando a la conclusión de que un IMC mayor a 25, es decir, personas con sobrepeso, tienen un mayor riesgo de ingreso a UCI y las personas con IMC mayor a 40, es decir, ya que presentan la obesidad tipo 3, tienen una evolución negativa y crítica de esta enfermedad. Para finalizar, abordaremos el control de la obesidad en la optimización de la salud pública ante COVID-19. Se sabe que, pues, si bien la obesidad es una enfermedad de origen multifactorial, todas nuestras decisiones, sobre todo el decidir cómo alimentarse, el hacer deporte, el descansar adecuadamente y evitar el estrés, nos van a ayudar a prevenir y a combatir la enfermedad, sobre todo lo que respecta a una dieta saludable, ya que la ingesta mayor de nutrientes y de ácidos grasos, sobre todo libres saturados, va a aumentar los receptores TOL en las células dendríticas. Estos receptores originan la activación de los macrófagos M1, células importantes en lo que viene a ser la desencadenación del daño endotelial y la inflamación. Ante lo mencionado, concluimos que la respuesta inmune desregulada en pacientes obesos actúa como agravante de COVID-19 al generar un microambiente inflamatorio local de bajo grado que conduce a déficit en la eliminación del SARS-CoV-2 y a la sobreexpresión de receptores de proteasas en la infección viral. La obesidad en los pacientes con COVID-19 repercute negativamente en el cuadro clínico al producir desregulación inmunológica, daño endotelial, disminución de la angiogénesis y disfunción metabólica manifestados en hipoxia, fibrosis e insuficiencia respiratoria. El control de la obesidad y sus elevados índices resulta clave en el marco de la optimización de la salud, debido a que actúa como factor de predisposición y agravante de diversas enfermedades crónicas e infecciosas como COVID-19. Para finalizar, presentamos a los autores del trabajo de investigación y pues gracias por su atención.
Muchas gracias al grupo expositor por la exposición. Invitamos al jurado si realizan algún aporte o algún comentario. El doctor Florian. Bueno, en primer lugar, para felicitar al grupo, veo que ha cumplido con los criterios de evaluación que se tiene, ¿no? Sin embargo, quisiera hacer dos interrogantes. La primera es, ¿en qué ayudaría la información que usted ha recopilado o que ustedes han recopilado a los médicos que están manejando COVID en este momento? Y la otra es, ¿cuál es el mensaje a la población expuesta frente a este problema? Listo, doctor. Le doy pase a mis compañeros que también querían intervenir de mi grupo. Correcto. Bien, buenos días, doctor Florian y todos presentes. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, ¿en qué ayudaría, pues, este trabajo a los médicos jóvenes? Pues, en primer lugar, conocer cuáles son los riesgos de esta correlación que es bastante, pues, peligrosa entre la obesidad y el COVID-19, porque como sabemos, la obesidad acarrea una serie de enfermedades crónicas, las cuales, pues, en conjunto o en combinación con el COVID-19 desencadenarían un cuadro clínico mucho más severo o incluso pudiendo llegar a ser mortales. Por lo tanto, pues de cierto modo promovemos a tomar conciencia a la población en general, no solamente a la población estudiantil médica, ¿no? Que pues a reducir y a promover hábitos saludables para poder disminuir o aminorar estos perjuicios que genera la obesidad, no solamente en el caso del COVID-19, sino también en una serie de enfermedades, porque recordemos pues al ser partícipe o al ser influenciada por una serie de factores de riesgo, va a desencadenar pues cuadros clínicos mucho más severos en una serie de enfermedades. Bien, muchas gracias. Para felicitar al grupo, muy buen tema, ¿no? Muchas veces en la selección del título o del tema ya da un puntaje, ¿no? No sé, no quiero hacer un similar con comparación de algunos programas de concurso, ¿no? Porque obviamente acá también están calificando varios trabajos, ¿no? Pero el hecho de tener un tema interesante también influye mucho en la calificación, ¿no? Ha sido muy ordenado. Yo creo que estos impactos ayudan a tener una visión general, ¿no? Como dijo, ¿cuál es la aplicación de estos estudios, ¿no? Porque no, siempre cuando ustedes jóvenes hagan trabajos de investigación, no lo hagan por solamente tener un título de médico, no lo hagan por aprobar un curso, ¿no? Háganlo porque su trabajo va a servir a la comunidad, ¿no? Por su trabajo va a servir a hacer algún aporte. Y yo creo que esto de acá, esta información que ustedes han dado es muy importante, ¿no? Lo han sistematizado adecuadamente y mis felicitaciones por ese trabajo. Buenos días. Disculpe, respondiendo a la siguiente pregunta y añadiendo un poco más a lo que había respondido mi compañero, en sí también nos ayudaría esta investigación a detectar algunos pacientes que en sí estarían en más riesgo, ¿no? A una evolución negativa por parte del COVID combinado con la obesidad, como había mencionado mi compañera, y en sí también a prevenir unas muertes a futuro y las evoluciones negativas, puesto que en sí esto depende, ¿no? De la condición del COVID que estamos afrontando actualmente. Bueno, ya habiendo llegado a la mitad de las exposiciones, vamos a dar un pequeño receso. Regresamos exactamente a las 10:25 con el resto de exposiciones. Quedan 6 exactamente.